Ahora sí, estábamos con Jamie. Sí, Doc. Vamos, Jamie, por favor. ¿No? Es decir, que la rigidez va a iniciar solo Aquí está, cuando Doc. realicemos un movimiento. Es decir, que cuando tú quieras movilizar a tu paciente y llevar su Ay. hombro, Ya. Vamos, vamos. Me estaba escuchando. Vamos, ¿Verdad? seguí. Bueno, lo que hace a la escala de Ashworth modificada es porque tiene un valor más para evaluar, que es el +1, que es el leve incremento del tono que se advierte en menos de la mitad del recorrido. Por ejemplo, a nuestro paciente le queremos realizar una flexión de hombro y está llegando a la más de la mitad valor, porque es punto del paciente, es ahí donde se califica +1. ¿Has entendido? ¿No? Te escucho, te escucho. Así es como entendido, que esa es ¿Qué valora la escala de Ashworth? el tono muscular, doctor. ¿En qué variación? Específicamente en espasticidad. Ah, ya, eso es lo que quería escuchar. Doctor. ¿Y la unificada de Parkinson? La rigidez, ¿doc? Aquí no. Ya, me estás No, preguntando, estás respondiendo. le estoy respondiendo, doc. Ah, ya, ya, listo. Gracias, Jane. Bueno, chicos, les voy a pedir, por favor, que hagan sus trabajos, que lean, que comprendan mínimo al ir haciendo sus trabajos. De nada me sirve que solamente se dediquen a ver las grabaciones y a responder el día del examen. ¿Por qué? Porque así no están asimilando nada. ¿Qué es lo que van a hacer si no con su paciente? Miren, y no hemos valorado todo lo que es la sensibilidad. ¿Hasta dónde hemos quedado con ustedes? Hasta la escala unificada de la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Sí, sí, doc. Ah, ya. Muy bien. Gracias a los que están atentos y a los que no, también. Ya, el día de hoy vamos a ver lo que es la exploración de la sensibilidad. Dentro de lo que es la exploración de la sensibilidad, vamos a ver ciertas modalidades, ¿no? Pero también vamos a ir viendo lo que es la diferenciación, ¿no? En este caso, la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda, ¿ya? Y bueno, tal vez así como en el tono muscular, ¿no? Les había dado ya una definición clínica de lo que es el tono muscular. Acá en lo de la sensibilidad, también vamos a ver probablemente otros conceptos desde el punto de vista clínico, ¿ya? Algo que tenemos que tal vez aclarar o recordar o tal vez recién aprender es de que en la carrera cuando vemos materias generales, vamos a llevar también todo lo que es general, ¿no? Nos van a decir todo en relación a lo fisiológico, ¿no? A todo lo que tiene relación en cuanto a lo fisiológico y lo biológico, ¿no? Pero cuando ya vemos materias específicas como es el área de exploración neurológica, ¿no? Y ahora, por ejemplo, todo lo que estamos viendo es la exploración neurológica en el adulto, por eso es el tema, ¿no? El tema como tal está, ¿no? Evaluación neurológica en el adulto, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo es en el adulto, queridos chicos, ¿no? De que van a haber nuevos conceptos que probablemente alguno dirá, pero a mí me han enseñado esto. Sí, hay parte que es lo general, pero estamos viendo conmigo lo específico. Así es que cuando les digo, por favor, esto tienen que diferenciar, vayan diferenciando. Traten de hacerme caso, cosa de que luego no se vayan a confundir, ¿no? Y sepan lo que es específico y lo que es lo general, ¿ya?
con esa pequeña aclaración, hoy vamos a iniciar con lo que es la exploración de la sensibilidad, ¿ya? Cuando hablamos de la sensibilidad, pues decimos que es la información aferente, ¿no? La sensibilidad es aquel conjunto de mensajes del mundo exterior que va a llegar al ser humano en forma de estímulos, ¿no? Estímulos que van a ser captados a través de receptores, en este caso, receptores sensitivos y sensoriales, ¿no? Que se van a ir convirtiendo en estímulos nerviosos y van a viajar por unos canales o vías sensitivas. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de lo que es la sensibilidad, acá vamos a ir a encontrar o probablemente a darle la prioridad a lo que es una de las funciones más específicas del sistema nervioso central como tal. Y vamos a hablar de esta función, ¿no? De que cuando el sistema nervioso central, ¿qué es lo que pasa? Recibe información, ¿no? Esta es una información que está recibiendo el sistema nervioso central, ¿no? Esta información puedo hacerlo de esta forma. Miren, puedo hacerlo de esta forma, ¿no? Esta información, ¿no? Ahí. ¿Qué es lo que hago? Estímulo, ¿no? Viaja por las vías, ¿no? Por eso dice viaja por la vía eferente, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? ¿No? Acá me llega una información. Esa información, ¿qué es lo que dice? Responde con movimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Hago esto, viaja la información así en un flash y puede ser esto, ¿no? La respuesta puede ser motora, la respuesta puede ser un cosquilleo, que el paciente te va a decir, ¿no? Cuando hago esto, ¿qué siente? Cuando hago esto, ¿qué es lo que siente? Ah, como cosquillitas, ¿no? Si se dan de cuenta, la goma de mi lápiz es algo leve, es algo suave, pero si lo hago con la punta, entonces le digo, ¿qué has sentido? ¿No? Entonces el paciente me dirá algo que me raspa, algo que me punza, ¿no? Entonces he enviado información que fue por la vía eferente y por la vía aferente va a venir mi respuesta. Y esa respuesta se va a traducir ya sea en movimiento o en algún tipo de sensación, ¿no? Entonces, una de las funciones principales del sistema nervioso central va a ser esa, ¿no? El que a través del medio externo puede ser mi lápiz, la punta roma de mi martillo percutor, mi medio externo es el fisioterapeuta, ¿verdad? Ese medio externo envía información, llega la información al cerebro, ¿no? Procesa la información y envía respuesta, que se puede convertir en una respuesta, ya sea motora o ya sea sensitiva. Y en este caso, la respuesta que estamos buscando es sensitiva. La sensación, qué es lo que el paciente está sintiendo. Cuando tú haces tu valoración sensitiva, puedes hacerla con diferentes medios, ¿no? Con diferentes superficies, ¿no? Y es lo que el paciente te va a transmitir, te va a decir, he sentido algo suave, algo rugoso, algo que me raspa, algo que me punza, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que la valoración de la sensibilidad se va a traducir en un estímulo y en una respuesta. En este caso, estímulo, respuesta sensitiva, ¿no? Estímulo sensitivo, ¿no? Respuesta sensitiva, ¿no? Que en los pacientes con patología neurológica, en algún caso, la respuesta probablemente esté abolida de lo sensitivo, dependiendo el nivel de lesión, ¿no? Por ejemplo, en una lesión medular, probablemente no voy a tener respuesta sensitiva, pero por reflejo se puede dar una respuesta motora, ¿no? En un neurológico, la más clara respuesta puede ser el Babinski positivo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el Babinski? Muchas veces cuando tú haces tu estímulo, el paciente no hay reacción, ¿verdad? Pero en el neurológico, cuando es positivo, haces esto y de pronto cierra, ¿no?
haz esto y cierra. Eso es lo patológico en el Babinski, ¿no? Entonces, nos tiene que quedar claro cómo se da a nivel del sistema nervioso central lo que es la exploración de la sensibilidad, ¿no? Parte de estos mensajes llegan a la corteza encefálica y se traducen en sensaciones, lo que les decía, ¿no? Mientras que otros provocan una respuesta no consciente, les dije, ¿no? Esta organización de la sensibilidad del cuerpo se denomina somestesia y cumple dos funciones, ¿no? Entonces, acá nos tiene que quedar claro esto, ¿no? De que a nivel del sistema nervioso central, para valorar lo que es la sensibilidad, tengo que enviar estímulo para recibir una respuesta, ¿no? Esta respuesta se va a traducir en sensaciones, nos dice la teoría, ¿no? Pero en algunos momentos estas sensaciones pueden ser no conscientes, es decir, que probablemente el paciente no sea consciente de lo que estamos generando con ese estímulo, ¿ya? Eso es lo que va a pasar a nivel neurofisiológico, en palabras sencillas, ¿ya? Ahí está cómo se puede dar la valoración. Pero a mí lo que me interesa antes de lo que es la valoración son las dos funciones de las cuales les estamos hablando acá en las diapositivas. Y nosotros vamos a conocer lo que es la primera función. Y dentro de lo que es mi primera función, voy a tener una primera función de protección y aviso de los cambios del mundo exterior, ¿ya? Lo que conocemos como sensibilidad termoalgésica o superficial, ¿no? Entonces, en el área neurológica, ya hablando de lo que es la exploración, vamos a tener dos funciones al momento de explorar la sensibilidad. Y mi primera función va a ser aquella función de protección y aviso de cambios del mundo exterior. Y esta primera función de protección tiene que ver con la valoración de lo que es la sensibilidad termoalgésica o superficial, ¿no? Cuando tú has aprendido en lo que es, ¿qué materia es esta? Ay, se me olvidó la materia. Ay, se me fue el nombre de la materia, chicos, mil disculpas, pero tú la has aprendido en un semestre, ¿no? Has aprendido la valoración de todo el sistema, ¿no? Es decir, de todo el organismo en el paciente. Y lo has conocido como sensibilidad termoalgésica o superficial. En el área neurológica, para nosotros, la primera función en la exploración neurológica en el área de la sensibilidad va a ser la de protección y aviso de cambios del mundo exterior, lo que se relaciona, ¿no?, con la sensibilidad termoalgésica o superficial, donde vamos a valorar dolor, temperatura, tacto, en este caso tacto grueso, es decir, movimientos un poco bruscos o más groseros, ¿ya? Esta sensibilidad termoalgésica contribuye a la integridad física y al mantenimiento de la homeostasis, ¿no? Que la homeostasis es la constancia del medio interno, ¿no? A través de las fibras nerviosas de conducción lenta, ¿no? Es decir, que cuando nosotros vamos a ir a valorar la primera función de protección, ¿qué estamos valorando? Aquello que tiene que ver con el dolor, temperatura y el tacto grueso, ¿verdad? Esta primera función nos ayuda a valorar la integridad física de nuestro paciente, ¿no? Es decir, que no presente dolores, es decir, que el área o a nivel corporal no hayan alzas a nivel de lo que es la temperatura y los movimientos por lo general sean finos, delicados, como tienen que ser, ¿no? No un movimiento brusco, ¿no? Como el paciente neurológico, muchas veces, ¿qué es lo que hace el paciente neurológico? No controla sus movimientos, ¿no? Y sus movimientos tienden a ser un tanto bruscos, ¿no? Es por eso que nosotros
cuando evaluamos un paciente y de pronto, no sé, de pronto el paciente, tú le dices, tóquese la cabeza, ¿no? Y hace esto, ¿no? O hace esto. Esto va a hacer el paciente, ¿no? Para tocarse la cabeza. Ese movimiento es brusco, es grosero, es grueso, ¿no? A diferencia de ti, que no tienes patología, vas a hacer esto, ¿verdad? Tóquese la cabeza. Ya está. Pero el paciente con patología neurológica, ¿qué hace? Ahí, ¿no? Ese movimiento es grueso, es brusco, es grosero, ¿ya? En ese sentido. Entonces, ¿tú qué dirás si ves ese movimiento? ¿Qué dirás? Hay una alteración no solo a nivel del tacto, sino a nivel del movimiento. Y este movimiento va a tener que ver también con lo que es la coordinación, ¿no? Entonces ahí ya algo te está diciendo que ese tacto puede ser grosero, ¿no? Puede ser su movimiento brusco. Entonces tú ya dices, la primera función a nivel de lo que es la sensibilidad ya se está viendo afectada, más ese movimiento que también es brusco, algo tiene que ver con la coordinación. Entonces ya irás a valorar coordinación también, ¿no? Entonces te das de cuenta, tienes que ir haciendo un razonamiento clínico y tienes que tener criterio clínico para ir ya haciendo tu evaluación en tu paciente de forma más específica, ¿ya? Eh, ¿De qué se va a encargar o quiénes se van a encargar de esta primera función? Se van a encargar las fibras nerviosas de conducción, en este caso, lenta, ¿ya? Si en tu examen dice, la primera función de protección y aviso de cambios del mundo exterior valora, ¿no? Y puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué pondrás? Valora sensibilidad termoalgésica superficial, ¿no? Todo eso, ¿no? Es similar, pero nosotros lo vemos de forma más específica, ¿ya? La sensibilidad superficial, ¿no? Acá veremos todo lo que tiene que ver con dolor, lo táctil, ¿no? Y lo térmico, ¿no? Entonces, una forma de valorar acá ya, como tiene que ver con lo que es el dolor, ¿qué vas a necesitar en cuanto a material de valoración? Tu martillo percutor y la punta roma que tiene tu martillo percutor, ¿no? En una de las cabecitas del martillo tienes un tipo rosquita que la sacas y ahí está la punta roma, como una agujita, ¿verdad? Eso es la punta roma de las que tanto les hablo, ¿no? Entonces sacan y con eso pueden valorar el dolor, ya sea, ¿no? De esta forma, ¿no? De esta forma, ¿no? Vamos a ir por dermatomas que les voy a ir mostrando ahí, o puedes hacer pequeños piquetes, ¿no? Obviamente esto va a ser siempre comparativo, eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Solo les estoy dando un pantallazo, ¿ya? Valorarás temperatura, en este sentido vamos a utilizar lo que son los tubos de ensayo. Tienes que tener un tubo de ensayo con agua fría y otro con agua caliente. Lo mismo, ¿no? Vas a ir valorando por dermatomas, ¿no? Y haces tu valoración de forma comparativa, ¿no? Ambos hemicuerpos, ¿no? Lo que es el tacto, acá puedes pedir un movimiento al paciente, en este caso, ¿no? Puedes pedir cierto movimiento como es la pinza, simplemente a ver si él puede tocar, ¿no? Puede tocar o directamente vas haciendo con lo que son superficies, ¿no? Superficies rugosas, ¿no? Puedes hacer con superficies blandas, suaves, ¿no? O directamente valoras con lo que es el algodón, ¿no? El algodón y vas por dermatomas y también vas cambiando
el algodón es la superficie suave, ¿no? Luego puedes cambiar, algo que alguna vez les pedí a algunos, es las gomas evas, ¿no? Goma eva que tienen diferentes superficies, la toallada, la que es con brillantinas, y vas pasando por dermatomas, ¿no? Y ahí también valoras el tacto en ese tu paciente. Pero también puedes hacer con la pinza, ¿no? Pinza fina, pinza gruesa, ¿no? Si el paciente logra realizar y le dices, ¿qué siente, no? Yo puedo decirle, a ver, toque esto, ¿no? Acá está así, ¿qué siente? Algo duro, ¿no? Algo duro y algo frío, te dice, ¿no? Entonces, ahí también ya está discriminando, ¿no? Pero ahí también vamos a ir viendo una diferencia, ¿no? De que al hacer esta discriminación vamos a tener también lo que son las modalidades propioceptivas, que tienen que ver con lo que es la segunda función, ¿no? Entonces, preferiblemente acá, ¿no? Valoramos con lo que son las superficies, ¿no? La goma eva que les decía. Y bueno, esta parte la vamos a ver también en la práctica. Yo creo que la práctica la hacemos a este fin de septiembre, ¿no? La fecha, hoy mismo la voy a quedar con la doctora, ¿no? Eh, bueno, eso en cuanto a la primera función, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la segunda función. La segunda función, ¿no? La segunda función va a ser aquella de integración de la posición del cuerpo en el espacio del movimiento y del tacto discriminativo, ¿no? La segunda función, ¿no? Va a tener que ver con aquella integración de la posición del cuerpo. Probablemente alguno ya va dándose de cuenta de qué se va a encargar esta función, ¿no? Y además del espacio del movimiento y del tacto discriminativo, ¿no? Es decir, la segunda función se encarga posición del cuerpo en el espacio del movimiento, ¿no? ¿De qué estaremos hablando? ¿Alguien me puede decir? Ahí está clarito. ¿Quién me puede decir? Sensibilidad propioceptiva. Ya, sensibilidad propioceptiva o propiocepción, sensibilidad propioceptiva o propiocepción. ¿Quién habló? Jamie, ¿no? Jamie Fernández, muy bien. Ya, gracias Jamie. Ya, ¿no? Entonces, la segunda función va a tener que ver con todo lo que es lo propioceptivo, ¿no? Además de el tacto discriminativo o aquello que el paciente debe diferenciar en relación a tamaño, ¿no? En relación a la sensación, ¿no? Entonces, por eso es tacto discriminativo, ¿no? La segunda función tiene como finalidad el explorar formas, adaptar el gesto, es la sensibilidad táctil discriminativa, tacto fino o epicrítico, y la sensibilidad propioceptiva consciente o profunda, y la llevan a cabo las fibras nerviosas de conducción rápida, ¿no? En el otro son las lentas, acá es las fibras de conducción rápida. La sensibilidad propioceptiva consciente tiene varias modalidades sensitivas. Y el fisioterapeuta debe saber evaluar estas modalidades sensitivas, ¿no? Por ejemplo, el detectar déficits que se van a presentar y establecer principios adecuados de actuación en estas situaciones, ¿no? Entonces, la segunda función tiene que ver con el explorar formas, ¿no? Es decir, que el paciente pueda distinguir entre formas, de que pueda distinguir entre lo que es el tacto fino y el epicrítico, ¿no? Además de aquella sensibilidad propioceptiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser cuál va a ser cuál va a ser el punto o el área de evaluación de esta segunda función? Vamos a hablar acá de la sensibilidad profunda, ¿no?
Primero, habíamos dicho que la primera función tiene que ver con la sensibilidad superficial, mientras que esta segunda función se va a diferenciar por la valoración de lo que es todo lo profundo o la sensibilidad profunda, que tiene que ver con modalidades propioceptivas, tacto discriminativo, tacto fino y tacto epicrítico, ¿no? Y dentro de lo que es la evaluación de esta sensibilidad profunda, pues tendremos estas modalidades de propiocepción, ¿ya? Vamos a tener lo que es la batiestesia, la varestesia, la varognosia y la palestesia, ¿no? Y aquí está, modalidades de la sensibilidad propioceptiva. Ya tienen más tarea para la siguiente clase. Cuando hablamos de lo que es las modalidades de la sensibilidad propioceptiva, acá vamos a hablar de la sinestesia, la palestesia, la varestesia, la varognosia y la esterognosia, ¿no? Estas son las modalidades propioceptivas, es decir, aquello que tú vas a valorar, ¿no? Y dentro de lo que son estas modalidades propioceptivas es que vamos a poder valorar, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la sensibilidad profunda, así como lo que es la sensibilidad táctil discriminativa, el tacto fino o el epicrítico, ¿no? Además de la sensibilidad propioceptiva, ¿no? Solo al valorar esto, ¿no? Sinestesia. La sinestesia te va a dar información de la posición del cuerpo en el espacio y del movimiento, ¿no? También se la va a denominar artrocinética, ¿no? Entonces valoras, ¿no? La sinestesia, ¿no? Le vamos a pedir al paciente, ¿no? Que realice determinado movimiento y le vamos a pedir que nos diga, ¿no? O nos responda qué movimiento le hemos hecho realizar o en qué movimiento se encuentra una de sus extremidades, ¿no? A la sinestesia también la conocemos como artrocinética. La palestesia, que va a ser la sensación vibratoria perceptible y la vamos a valorar sobre relieves óseos, ¿ya? La palestesia la vamos a valorar con la ayuda de lo que es un diapasón, ¿no? Porque el diapasón es aquel que nos va a enviar información a través de vibraciones, ¿no? Y vamos a colocar lo que es el diapasón a nivel de lo que es un relieve óseo. Ya depende de ti qué quieres valorar, ¿no? Si quieres valorar miembro superior, puedes ir a un relieve óseo en miembro superior y te puedes ir a la apófisis estiloides o al estiloides radial. Ahí puedes colocar el diapasón y hacer que éste vibre, ¿no? Y si el paciente siente esa vibración, pues tú le dices, ¿qué siente? Siento que algo me vibra. ¿A qué nivel? A nivel de lo que es mi muñeca. Ah, muy bien, ¿no? Entonces está bien en relación a lo que es la palestesia. Reconoce la sensación vibratoria sobre un relieve óseo, ¿no? La varestesia, que es la capacidad para reconocer la presión sobre el propio cuerpo, ¿no? Es decir, la varestesia tú vas a ir a valorar, ojo, todas las valoraciones de lo que tiene que ver con la sensibilidad las realizamos con el paciente con ojos cerrados o ojos cubiertos, ¿no? Entonces, te encargas de cubrir los ojos y el paciente pueda así realmente sentir lo que estamos haciendo, ¿no? La varestesia, ¿no? Tenemos que hacer presión sobre el cuerpo del paciente, es decir, vamos a ir haciendo leves presiones, ¿no? De forma ascendente, ¿no? Si quieres hacerlo desde miembro superior, puedes ir y hacer de forma ascendente presiones. Si quieres, te vas al tercio medio de lo que es el antebrazo, haces una presión y le preguntas, ¿qué siente? Me está apretando mi mano, me está apretando mi brazo, mi antebrazo, ¿no?
Ya, muy bien. ¿La presión es fuerte o es suave, no? Me está apretando fuerte, me está lastimando, te puede decir el paciente, ¿no? ¿Cómo puedes hacer la presión y el paciente no puede sentir nada, ¿no? La barognosia es la capacidad de reconocer el peso y la consistencia de los objetos, ¿no? La barognosia, acá puedes ir haciendo ya discriminación, ¿no? A nivel de lo que es peso en el paciente. En algún momento lo que se hace es las pesitas, ¿no? Ya sea de 1 kilo, medio kilito, le puedes poner la pesita a nivel del cuerpo al paciente, ¿no? Es decir, si quieres puedes ponerla a nivel de lo que es el tercio medio de la pierna, ¿no? Y le dices dónde está generándose peso en su cuerpo. Y el paciente te va a responder, ¿no? En mi muslo izquierdo. Ah, ya, ¿no? Entonces, la consistencia del objeto, ¿no? Es algo muy pesado, es algo blando, pero pesado, algo tal vez duro, rígido y pesado, ya el paciente te dice, no es algo blando y no me pesa nada, ¿no? Probablemente le pusiste una toallita, pero el paciente siente, ¿no? Entonces, la barognosia le va a dar aquella capacidad al paciente de reconocer el peso y la consistencia del objeto con el cual estás valorando a tu paciente, ¿no? La esterognosia es la capacidad para reconocer, acá ojo, forma, tamaño y peso, ¿no? Acá ya valorará el paciente, si quieres puedes ponerle en algún momento, valoramos igual peso con las mancuernas, le damos al paciente una de 2 kilos, la otra de 1 kilo, y ya el paciente nos va a decir el peso, ¿no? Y en ambos miembros, ¿no? Si está discriminando en ambos miembros, uno es más pesado, ya el otro es más pequeño y es más liviano, ¿no? Entonces, ya, ¿y qué forma tiene lo que le he puesto? Una forma redonda, me ha dado 2 pelotitas, pero una es más pesada y la otra es más liviana, ¿no? Entonces, la esterognosia nos va a ayudar a reconocer la forma, tamaño y peso de los objetos, ¿ya? Ya casi acabamos. Criterios para la evaluación sensitiva. Ya les hablé algo, pero algo que no está de más es explicar al paciente la exploración que le vamos a realizar, es decir, que debemos decirle, señor fulanito, le vamos a realizar una evaluación sensitiva, nos va a ayudar, ¿no? Le pedimos que cierre los ojos o cubrimos sus ojos y empezamos a realizar lo que son las pruebas, ¿ya? Vamos a llevar a cabo una evaluación sencilla, comparativa, metódica y sin cansar al paciente. Es decir, que mientras más rápido lo hagamos, mucho mejor, así el paciente no se cansa, no se aburre y nos colabora de mejor forma, ¿no? Registramos el resultado de nuestra exploración, es decir, vaciamos nuestros datos en la historia neuroquinésica, ¿no? Para valorar la sensibilidad, en este caso superficial, les decía que vamos a ir a valorar con los dermatomas, ¿no? Y acá vamos a valorar a través de lo que son los dermatomas de Frankel, ¿no? En sus puntos clave, les voy a dar, y eso también van a dibujar. Por favor, me van a hacer la tablita de las modalidades propioceptivas, van a dibujar los dermatomas de Frankel, que está acá, ¿no? Y solo para recordar, vamos a decir que un dermatoma es el área cutánea inervada por una sola raíz nerviosa, ¿no? Y cada uno tiene un punto de mayor sensibilidad. En cada dermatoma se evalúa el tacto fino, sensibilidad al dolor y la temperatura, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a valorar en un dermatoma tiene que ver con lo que es la sensibilidad superficial o primera función, ¿no? Y acá están los dermatomas. Hacemos esta tablita, por favor, ya llevan 2 tareas. Hacemos este dibujito, llevan 3 tareas. Y bueno, acá les dejo lo que es la sensibilidad profunda y cómo valorarla, ¿no? Sinestesia. El fisioterapeuta moviliza un segmento corporal,
un dedo, una extremidad del paciente y le solicita que explique en qué posición ha quedado, lo que yo ya les expliqué, ¿verdad? Y les fui explicando, ¿no? Cada modalidad propioceptiva, ¿no? Y bueno, conmigo hasta aquí. Por favor, hagan sus trabajos, que la siguiente clase igual los voy a valorar. Los voy a ir, perdón, los voy a ir evaluando. Así es que por favor, hagan sus tareitas, súbanlas a la plataforma y defiendan en clase, pero bien, ¿ya? Conmigo hasta la siguiente clase. Que tengan buena tarde. Chaucito. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, Gracias, chao. Doc. Hasta luego, doctora. Chao, que les vaya Hasta luego. bien. Chaucito. Hasta luego, Doc. Chao, chao.